Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor abramos nuestra copia de la Biblia en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. El domingo pasado nosotros habíamos hecho el estudio de la escuela dominical, cubriendo más versículos, y habíamos dicho, hermanos, que íbamos a hablar esta mañana de una manera especial acerca del versículo 15. Habíamos mencionado la semana pasada cómo es que debe ser la vida de un verdadero cristiano, la vida de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como iglesia local, cuál debe ser las virtudes que en un solo versículo nosotros habíamos podido leer con el favor del Señor. Y me llamaba también la atención, hermanos, el himno que había entonado nuestro querido diácono, cuando habla de este himno del señor Spafford, Alcancé salvación. Horacio Spafford se llamaba él. Y es interesante cómo es que nuestro coro dice: alcancé salvación, alcancé salvación. Vamos a leer, hermanos, considerando este coro también en nuestros corazones. Vamos a leer lo que el texto nos dice. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También, hermanos, de repente podríamos mirar en Judas, en la epístola de Judas, aunque no va a ser el tema, pero yo quisiera traer a nuestra mente también lo que la palabra del Señor nos enseña en la epístola de Judas. En el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tal vez estos son los dos versículos, hermanos, que generalmente nosotros escuchamos predicar, hacer serie de sermones cuando se trata acerca de lo que es la apologética. La apologética no es otra cosa que la defensa de la fe. Un cristiano, como nosotros encontramos aquí en estos dos versículos, está llamado a defender la fe. Pero yo, hermanos, quería que nosotros nos acercásemos al texto que la palabra del Señor nos enseña en 1 Pedro 3:15, el versículo que hoy día vamos a meditar con la ayuda del Señor, para que podamos ver quizás algo que está más allá de lo que es la apologética misma. O quizás comencemos a ver este versículo de una manera diferente a como normalmente es predicado acerca de lo que es la defensa de la fe, que yo considero que está muy bien. Está muy bien defender la fe, pero acá la Escritura nos trae a nosotros, creo, una enseñanza que es mucho más importante y en la que yo estuve también meditando de manera privada. Ustedes saben de que yo vengo, hermanos, de una tradición católica romana, básicamente pues toda mi familia. Ninguno de ellos a mí me predicó el Evangelio, porque todos ellos han estado en una corriente católico-romana. Y ellos iban regularmente a la iglesia católica romana. Ellos presentaban sus ofrendas, ellos eran muy religiosos, ellos realmente no faltaban, y es más, iban a los servicios muy temprano ellos. Y eran muy comprometidos con su religión, con todo lo que el catolicismo demandaba. Ellos estaban allí. Cuando el cura pedía dinero, ellos estaban allí con su dinero. Cuando el cura pedía que echen una mano, ellos estaban allí echando una mano.
Cuando se pedía ayuda de alguna manera, ellos religiosamente estaban allí. Y yo me ponía a pensar, hermanos, en este versículo, precisamente por las últimas palabras de este versículo 15, donde dice: ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y yo me ponía a pensar, hermanos, cuál era la esperanza de ellos. Porque ellos, evidentemente, y yo recuerdo mucho, ellos aborrecían a los protestantes, porque no adoraban a la Virgen. Ellos hacían apologética, tal vez también pensando en este versículo, interpretado evidentemente bajo las costumbres católicas romanas. Pero ellos defendían su fe, defendían su Virgen, defendían sus santos, defendían todo lo que tenía que ver con esa religión. Y yo ahora me pregunto, ¿cuál es la razón de la esperanza de ellos? ¿Cuál es la razón de la esperanza de ellos? ¿Y por qué es que comienzo, hermanos, quizás hablando de este tema, de lo que es el ser humano como una persona religiosa? Como una persona religiosa. Porque yo también recuerdo, hermanos, cuando recién estaba comenzando el ministerio aquí en el Perú, hubo también algunos quienes comenzaron a juntarse con nosotros para predicar el Evangelio en las calles, para estudiar la palabra del Señor, para estudiar teología. Yo podía ver de que el fruto de todos estos estudios, de estas predicaciones, hermanos, era también contender por la fe. Ellos contendían contra los curas católicos romanos. Cuando predicaban el Evangelio en la calle, los llamaban a ellos muy duramente como hijos del diablo. Cuando se presentaba tal vez algún arminiano hablando acerca del libre albedrío en la salvación de un pecador, ellos eran también muy duros para hacer la defensa, la apologética, para defender su fe. Y yo me preguntaba ahora, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están esos defensores aférrimos de la sana doctrina? ¿Dónde están esos aférrimos combatientes contra las herejías católicas romanas? ¿Dónde están? ¿Cuál fue su esperanza verdadera? Porque dependiendo de cuál fue su esperanza verdadera, es que nosotros conocemos cuál va a ser siempre la posición de una persona. ¿Dónde están esos defensores de la sana doctrina? ¿Saben dónde están? Están en sectas ahora. En sectas. Otros no tienen esperanza. Solamente están esperando morirse. Y ya está. Otros, que eran duros también para contender, están en el mundo como si nunca hubiesen sabido absolutamente nada del Señor. Allí es donde están ellos, todos esos contendores de la verdad, del Evangelio, esos defensores de Cristo y la fe cristiana. Allí es donde están. Y yo me ponía a pensar, hermanos, en este versículo, no para hablarles de la defensa de la fe, sino para hablarles de cuál es la razón de la esperanza que tiene usted. ¿Cuál es la razón de la esperanza que tengo yo también? Y yo les decía, hermanos, que el texto que acabábamos de leer siempre ha sido utilizado para la exposición acerca de la defensa de la fe cristiana, y seguramente que así exhorta el apóstol Pedro y Judas también, y Pablo también, a que nosotros hagamos una defensa de la fe, que aborrezcamos la mentira.
que detestemos las herejías. Pero ¿cuál es la razón de nuestra esperanza? Ese es el punto principal. ¿O es que acaso nosotros, que hoy día estamos aquí, quizás, si es que el Señor me permite volver a predicar un sermón dentro de 15 años, yo diga igual, están en el mundo, están en sectas, todos esos grandes defensores están sin esperanza? Y yo comenzaba, hermanos, viendo la profundidad de este versículo. La profundidad en las palabras con las que el apóstol Pedro nos habla, donde dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Así es como él comienza este versículo. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Olvidémonos, hermanos, por un momento lo que es la apologética. Olvidémonos de lo que es la defensa de la fe. Veamos más bien este requisito que Dios nos enseña a nosotros antes de hacer apologética, antes de defender la fe, antes de combatir por la sana doctrina en contra de la herejía, el error, el engaño, la falsedad, la hipocresía aún, que nosotros vemos que muchas veces es rampante dentro del cuerpo local de Cristo. Y hermanos, para mí era inevitable hacer pues un análisis de lo que este versículo traía a mi mente, precisamente para compartir con ustedes acerca de la razón de la esperanza que todo cristiano tiene. Y es que la iglesia cristiana en general está atravesando uno de los tiempos más peligrosos, y yo siempre les digo esto porque aparentemente ha perdido varias cosas. Ha perdido su poder evangelizador. La iglesia ha perdido su influencia santa, y su posición piadosa frente a un mundo que viene derrumbándose a nuestro alrededor y sin ninguna esperanza de recomposición. Para que las sociedades ya nunca sean como las que recordamos hace unos 50 años atrás. Yo tengo 58 años y yo recuerdo cómo es que era la sociedad cuando yo tenía 8 años, cuando yo tenía 10 años, cuando yo tenía 15 años. Todo lo que nosotros estamos viendo ahora son escombros morales. Y yo me preguntaba, ¿y dónde había estado la iglesia? La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde ha estado? Cada iglesia local, hermanos, movida por el deseo de ser relevante y numerosa. Mire cómo le voy a decir. El deseo de ser relevante. O sea, una iglesia que sea vista por todos. Una iglesia que tiene 1,000, 2,000, 3,000 miembros que cada domingo se acercan a un determinado espacio con sus Biblias para adorar el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la relevancia que yo he visto que se está buscando en estos días. Y para alcanzar esa relevancia se ha tenido que hacer muchos sacrificios, pero no un sacrificio en favor de Cristo, no el sacrificio de tomar la cruz y seguir al Señor cada día, no el sacrificio de pararnos con la verdad delante de la mentira. No, ese no es el sacrificio que ha hecho la iglesia. La iglesia ha sacrificado las doctrinas, la iglesia ha sacrificado la adoración, la iglesia ha sacrificado lo que la Biblia habla acerca de lo que es un verdadero cristiano. Ese es el sacrificio, eso es lo que ha sacrificado, eso es lo que ha matado, eso es lo que ha despreciado, eso es lo que ha desechado. ¿Para qué? Para tener 3,000 personas reunidas en un lugar. Eso es algo que yo nunca he hecho y nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. Ser relevante y numeroso es ahora, hermanos, el emblema del éxito ministerial. Por eso es que nosotros vemos a muchos
ministros pagando sus publicidades por las redes sociales, de sus sermones, de sus clips y de todas sus cosas. ¿Para qué? Para que tengas más vistas. Para que tengas más vistas, para que tengas más me gustas, para que seas relevante. Relevante. La iglesia, para hacer eso, derribó muchas de las murallas doctrinales establecidas por Cristo para distinguir a sus santos redimidos. Y ese es un punto que yo voy a tocar ahora. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que tú tienes esa esperanza de verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque la iglesia derribó esas murallas y abrió las puertas a toda clase de miembros cuyas vidas evidencian una falta de conformidad a las demandas santas de las Escrituras. Y tal vez para nosotros, de alguna manera, hermanos, nos esforzamos por examinar a los miembros que van a ser parte de nuestra iglesia. Nos esforzamos en examinarlos porque la Escritura nos manda eso. Nos manda eso. Yo pienso que todo esto que nosotros vemos en la iglesia hoy, comenzó con el decisionismo, pero también lo siguió el sandemanianismo. El decisionismo decía, bueno, solamente haces tu oración y ya está, te declaro como cristiano. Y el sandemanianismo hablaba acerca de tener una doctrina correcta en tu corazón, en tu mente, como lo que se conoce hoy día como el calvinismo. Pero estas corrientes fueron las que inventaron una nueva forma de hacer cristianismo, una nueva manera de hacer cristianismo que permitía al profesante llamarse a sí mismo como cristiano sin tener que someterse a Cristo como Señor. ¿Y qué cosa dice nuestro versículo? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Otras versiones dice, santifica a Cristo como tu Señor en tu corazón. Y eso es algo que el decisionismo ignoró, porque las demandas eran muy altas. Las demandas eran elevadas y nadie pues podía entrar a la iglesia, nadie podía llamarse cristiano. Era necesario sacrificar el señorío de Cristo en la vida de las personas y recibirlos en la membresía de una iglesia donde se tenía que, hermanos, invocar el nombre del Señor Jesús. Es decir, ellos son cristianos pues sin que exista en sus vidas un cambio radical de conducta, excepto ir a la iglesia de vez en cuando. De vez en cuando. Así como lo hacía mi abuelo, de vez en cuando. Para que no te dejen de llamar, pues católico, tienes que ir de vez en cuando. Para que todavía seas pues una persona, un miembro distinguido del barrio, tienes que ir de vez en cuando. Anda con tu cuerpo, no interesa dónde está tu corazón. Hermanos, es un cristianismo donde los profesantes no se reconocen como esclavos del Señor Jesucristo y no perseveran tampoco en la fe que dice que ellos han recibido. Y todo esto tenía que traer como consecuencia a la iglesia evangélica, viéndola, hermanos, así como un todo, esas consecuencias que no han sido para nada favorables para la causa de la piedad, la santidad y la justicia verdaderas. Es evidente que cuando la iglesia está conformada en su membresía por incrédulos, ella será llevada también a la incredulidad. A la incredulidad, es decir, a una posición neutral frente al avance de la impiedad secular. A eso es que ha sido conducida la iglesia a través de los Big Evas, los pastores referentes, a una posición de neutralidad frente al mundo, neutralidad frente a la impiedad, neutralidad frente a la injusticia. ¿Bajo el nombre de qué, díganme, hermanos?
y ha sido llevada también a una especie de amistad secreta con el mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos reconocido esa adoración rapera, mundana, de la cual Dios no se alegra, y hemos congregado en esos lugares tal vez? O hemos visto denominaciones grandes también haciendo sus luces psicodélicas e invitando también a los cristianos a una especie de concurso, así como América tiene talento para decir: sal y cántate algo de Marcos Witt mientras yo pongo las luces y así estoy haciendo ministerio. ¿No es esa la situación de la iglesia? ¿Es esa una situación en la cual nosotros podemos decir que el pastor ha santificado a Cristo como Señor en su corazón? Absolutamente no. ¿Es esa la iglesia cuyos miembros han santificado a Cristo como Señor en sus corazones? No lo es. No lo es. No lo es. Y esto no sería posible si no se contase con la colaboración de cierta clase de pastores, de cierta clase de inventores, ¿no? Siempre inventando la corriente por donde va el mundo, ahí también van estos pastores, solamente que adicionándole la etiqueta cristiano reformado, por ahí. Se mueve la cultura indie, por ahí sale el pastor indie, por ahí con la doctrina indie dentro de la iglesia. Cuando se habla de los pubs reformados, salen también por ahí los pastores reformados, hablando del pub reformado. Y vistiéndose así, de esa forma vintage, como el mundo se viste, pero reformado. Ellos no ponen a Cristo, no lo santifican como Señor en sus corazones. Y los que están congregando en esos lugares tampoco. Ellos se olvidan las palabras del Señor, de que no puede haber neutralidad de su iglesia con el mundo. Ellos se olvidan esas palabras donde dijo Cristo que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Enemistad es lo que hay entre la iglesia y el mundo. Enemistad. No hay neutralidad con los incrédulos. No hay neutralidad tampoco contra los falsos creyentes. Sin embargo, ellos han llevado a la iglesia a saborear lo que los hijos de la serpiente cocinaron en los calderos del pecado, la iniquidad y la mundanalidad. Esa es la situación en la que nosotros estamos viendo. Y tal vez usted estaba esperando que yo diga un mensaje acerca de cómo es que nosotros podemos derribar las cosmovisiones ateas que luchan contra la cosmovisión cristiana. No, primero tenemos nosotros que santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Pero no solamente la idolatría a los pastores famosos es la causa del gran declive en la que vive hoy el cristianismo. También encontramos la idolatría al ego. La idolatría del yo, la exaltación de uno mismo basada en el conocimiento intelectual estéril, de las obras de las teologías sistemáticas. Y un conocimiento intelectual estéril, porque yo estoy seguro que muchos de ellos pueden darnos una serie de sermones acerca del arrepentimiento, pero en sus vidas no se ve ese arrepentimiento. Pueden darnos una cátedra tal vez acerca de la santidad, pero en su vida no se ve santidad. Yo les recuerdo algo, ellos nunca te van a predicar de la oración. ¿Saben por qué? Porque ellos no oran. Oran 3 minutos. Una vez yo le pregunté a uno: dime tu tiempo de oración. Dime cuánto tiempo, hace pocos años. Se avergonzó. Claro, él dice que es pastor, ¿no? Pero se avergonzó. Porque su tiempo de oración es el mismo tiempo que un niño necesita para tocar el timbre de una casa e irse corriendo para que nadie lo descubra.
Y ni qué hablar de sus tiempos de la meditación de la Escritura. La leen, pero no la entienden. No la entienden, y para entenderla necesitan pues ir a los textos de Spurgeon. Necesitan ir a los textos de Berkhof, de los teólogos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu no les habla. No les habla. Ellos tienen que buscar a alguien que ha hablado con Dios para recoger de ahí un poco de migajas y entregar así a quienes se acercan a escucharles a ellos. Pero ese es el tiempo en que vivimos, la exaltación del yo. Yo soy el que más conoce, yo me he leído muchas sistemáticas, yo soy muy hábil para predicar. Atrás quedaron pues las palabras de Juan el Bautista, cuando él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. No, ahora todos quieren crecer, y si crecen más que Cristo, mejor, mejor. Parte del problema actual fue la aparición de muchos libros también que hablaban acerca de las evidencias de la deidad de Cristo. O libros también que hablaban acerca de las evidencias de la resurrección del Señor. Yo he leído algunos, hermanos. Yo he leído algunos de esos libros, unos libros de Lee Strobel, por ejemplo, donde hablan, ¿no?, las evidencias de la resurrección de Cristo. Son libros muy interesantes, los enfoques que dan y todo, ¿no?, acerca de esas evidencias. Pero esos libros también han sido parte, han sido causa del problema que la iglesia está viviendo ahora. Porque las personas que están convencidas por las evidencias de un autor tienen una vida carente de piedad verdadera. No tienen tampoco una vida santa. ¿Dónde quedan todas esas evidencias? ¿Dónde? Te pueden sustentar delante de un impío las evidencias suficientes por las cuales se demuestra que Cristo resucitó de los muertos, pero ellos viven como el mundo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Bueno, lo que se consiguió pues fue convencer a las personas por medio de las evidencias de la deidad de Jesucristo también, pero sin una conversión verdadera del alma. Y esta convicción del cristianismo tiene que ver también con las palabras acerca de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Tiene que ver, está arraigado en la esperanza que cada persona cristiana debe tener. Porque se ha introducido pues de esta manera un cristianismo basado en la razón. Un cristianismo basado en la lógica, en la razón, pero no en el corazón convertido. Hermanos, yo me preguntaba, ¿debe probar un creyente al incrédulo que Dios existe? Yo debo salir y demostrarle a un incrédulo que Dios existe, o debo de probarle al impío que Cristo resucitó de entre los muertos. Yo creo que ya sabemos que el conocimiento sin el poder del Espíritu Santo solamente llena la iglesia local, posiblemente de personas moralistas, pero que serán parte del problema en que ahora nos encontramos como iglesia cristiana. Y lo mismo para aquellos que se acercan a ciertas denominaciones por sus conocimientos teológicos de una de las doctrinas más sólidas que se puede encontrar en la teología, como el calvinismo. Tal grupo de intelectuales también son un problema dentro de la iglesia. También lo son. Igual también con los que se suman a la iglesia por cualquier razón menos la conversión verdadera. Y esa conversión que mueve al alma hacia el amor genuino por el Señor Jesucristo, ¿no? Algunos se vuelven cristianos para salvar sus matrimonios. Se vuelven cristianos porque la esposa lo va a dejar. Otros se vuelven cristianos para estar bien con sus padres, que seguramente son cristianos también. Otros se vuelven cristianos para el reconocimiento de los vecinos, y así hay muchos
que se hacen pasar por cristianos cuando no lo son. Por alguna razón, para conseguir algún objetivo egoísta y particular en sus vidas, pero no para la gloria y la honra de Cristo, santificado como Señor en sus corazones. Solo basta con preguntar a cualquier profesante, ¿por qué dices que eres cristiano? Yo he hecho muchas veces esa pregunta. Otras veces he preguntado, cuéntame tu testimonio de conversión. Y lo que he escuchado son respuestas muy sorprendentes. Muy sorprendentes. Algunos dicen que son cristianos porque han sido bautizados y también porque se han unido a la membresía de una iglesia. Y yo les digo que lo mismo hizo Simón el Mago. Revise usted Hechos 8. Simón el Mago creyó, se bautizó y se unió a la iglesia. Él era creyente. Él no era creyente, pero andaba con Felipe de arriba para abajo. Andaba con el apóstol, era un hombre bautizado. Se sentaba ahí a escuchar todo hasta que de alguna manera el Señor brotó, hizo que de su corazón brote toda su impiedad. Otros dicen que ellos son los mensajeros de Dios, son los maestros de la sana doctrina, llevando el evangelio y enseñando también las doctrinas del Señor Jesucristo. Por eso son cristianos, dicen. Oh, eres cristiano porque predicas en la calle el evangelio. Oh, eres cristiano porque estás en un púlpito y en ese púlpito tú también predicas la palabra del Señor, la palabra de Cristo, y la predicas fielmente. ¿Saben qué? Judas Iscariote hizo eso. Judas Iscariote hizo eso. ¿Acaso él no fue también a predicar el evangelio mandado por Jesucristo? Sí fue. ¿Acaso él no predicaba fielmente las enseñanzas del Señor? Sí lo hizo, pero no era creyente. Esa no es una razón para decir que uno es cristiano. Otros, cuando yo les he dicho, ¿y por qué eres cristiano?, me han venido a mí con respuestas teológicas más rebuscadas. Más rebuscadas. ¿Para qué? Para demostrar pues su pedigrí teológico, su raza, ¿no? Así como nosotros hacemos esas diversidades, ¿no? Esas clasificaciones, su raza, su pedigrí. ¡Wow! ¿Cuánto sabes? Oh, por eso eres cristiano. Ah, porque has leído todo eso, eres cristiano. Jactándose pues de creer en Dios. ¿Saben, hermanos? Los demonios también creen en Dios. Los demonios también conocen teología y tiemblan. Esa es la diferencia, quizás. Y la pregunta siempre, hermanos, ha permanecido allí. ¿Por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué? Todo esto representa las causas del gran declive de la fe evangélica como un estilo de vida donde la santidad y la piedad de Cristo están ausentes de quienes profesan el santo nombre del Señor. Hermanos, la Biblia nos enseña con claridad, miren, con claridad, si usted abre en Proverbios 23:7, la Biblia nos enseña con claridad que el hombre actúa según los pensamientos de su corazón. Tal como es en su corazón, así es él. Las decisiones que yo tomo en mi vida son las decisiones que vienen de mi corazón. Las palabras que salen de mi boca son las palabras que están saliendo de mi corazón. Las actitudes que yo tengo son las actitudes que nacen de este corazón. Entonces no es preciso, hermanos, a veces preguntar si eres o no eres cristiano. Solamente hay que escucharte, verte, oírte, mirarte. Porque todo lo que tú eres sale de tu corazón. Y en la medida en que Cristo no sea santificado en tu corazón, no puedes decir que eres cristiano. No puedes. Nosotros como creyentes estamos mandados a confrontar esos pensamientos del corazón
que son el origen de aquellas palabras, actos y silencios, y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Dice la Escritura que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y para eso primero necesitamos confrontar esas palabras, esos actos, esos silencios con la palabra de Dios revelada, tanto contra el incrédulo abierto como contra el falso creyente. Y para terminar, hermanos, esta especie de introducción, solamente decir que hace como unos 15 años atrás, yo leí un reporte en los Estados Unidos en el que se decía que el 60% de los profesantes que asisten a las iglesias evangélicas no eran convertidos. No eran convertidos. Por eso es que yo comencé iniciando este estudio de la palabra del Señor diciéndoles cómo es que comencé el ministerio aquí en el Perú y dónde están los que estuvieron codo a codo conmigo. En sectas, en el mundo y sin esperanza de Cristo. Y yo digo, este 60% debe ser verdad, no lo sé. Solamente Dios conoce a sus escogidos. Pero de allí podemos leer las primeras palabras del apóstol Pedro en este versículo, muy citado, como digo, para establecer la necesidad de contender por la fe cristiana. Yo pienso que la primera necesidad es la de examinarnos por medio de este versículo. Examinarnos si es que estamos en la fe, examinarnos si es que Cristo es el Señor, ha sido santificado como Señor en nuestros corazones. Porque si no es santificado como Señor en nuestros corazones, nuestra esperanza es vana. Nuestra fe es una mentira. 1 Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pero creo que este versículo tiene que ver más con la esperanza, como yo les decía, de la persona redimida verdaderamente por el Señor Jesucristo. Porque Pedro todavía continúa diciendo, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay muchas maneras de preguntar acerca de esa esperanza que hay en cada uno de nosotros. El punto con el que Pedro comienza a exhortarnos es el siguiente: que el señorío de Cristo sea inquebrantablemente enraizado en nuestros corazones. Eso es lo que él está diciendo. Porque donde Cristo es Señor, donde Cristo, en el corazón donde Cristo es Señor, entonces su palabra será la verdad, una verdad creída y una verdad obedecida. No podemos separar eso. No podemos hacerlo. La evidencia de la fe salvadora es la obediencia al Señor, porque esa fe hace cierta la esperanza prometida. Y como esa esperanza prometida es cierta, entonces yo le creo al Señor Jesús y yo le obedezco a Cristo. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos también. Pedro nos llama primero a santificar al Señor en nuestros corazones, a honrarlo a Él en nuestros corazones. No darle una honra de labios como lo hacía ese pueblo religioso impío, del cual el Señor Jesucristo también se quejó abiertamente en su ministerio terrenal cuando decía, este pueblo de labios me honra. No, Cristo no quiere esa honra, Cristo no quiere ese señorío, Cristo no quiere ser santificado de labios, Él quiere ser santificado de hecho y de verdad, no de palabra, en el corazón de cada uno de los que invocan su nombre. Y esa es la gran diferencia que estoy tratando de establecer partiendo de esa introducción que ha sido pues un poco larga. El versículo, por ejemplo, no dice así el versículo. Dile al mundo que eres cristiano y ahora debes hacer defensa de la esperanza cristiana. No dice así. ¿O sí dice? No dice, ¿verdad? No dice, dile a todo el mundo que ahora tú eres cristiano. Ahora anda y agárrate de las mechas con los testigos, contra los católicos, defiende la fe, anda. No dice eso.
sino más bien deberíamos preguntar, ¿es Cristo el Señor de nuestras vidas? Esa es la pregunta fundamental que nosotros tenemos que encontrar en esta exposición. ¿Es Cristo el Señor de nuestras vidas? ¿Lo hemos santificado a Él en nuestros corazones? ¿Le honramos a Cristo en nuestros corazones, en espíritu y en verdad? Esa es la pregunta. Y tenemos que responder esa pregunta antes de hablar de la fe y la esperanza del cristiano. Y es importante esta respuesta, considerando, hermanos, que si Cristo no es el Señor en el corazón de la persona, fíjense, si no es Señor en el corazón de la persona, la esperanza no es esperanza, es desesperanza, es condenación eterna. Mire cómo dice Mateo 7. Mateo 7, versículos 21 y 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, mire cómo dice. Estamos hablando del señorío de Cristo, en las palabras del apóstol Pedro. Pero ahora mire cómo Cristo también lo dijo en su momento. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que le llaman el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Pero no todos ellos van a entrar en el reino de los cielos. Sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Señor, yo dejo ofrenda en la iglesia todos los domingos. Señor, yo limpio el local. Señor, yo salgo a evangelizar. Señor, yo estoy ayudando, estoy colaborando dentro de la iglesia. Señor, esto. Señor, el otro. Señor, el otro. Señor, Señor, Señor. Pero Él dice, no todo el que le dice Señor. No todo el que tiene un activismo evangélico. Sino dice, aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Toda una vida engañada, toda una vida mentira. Yo preferiría, hermanos, antes que vivir engañado, decir soy incrédulo y vivir como incrédulo antes que vivir toda esta hipocresía que solamente va a traer condenación al final. Yo preferiría, si soy del mundo, disfrutar del mundo y olvidarme de lo que es la iglesia cristiana, antes que vivir de la apariencia, antes que vivir engañándome a mí mismo, antes que vivir engañando a los hermanos de la iglesia local. Y Pablo también nos recuerda esta triste realidad de una profesión vacía de labios, cuyo destino final no es la esperanza comunicada por el Señor en las Escrituras. En Colosenses 1, 21 y 23 dice, y a nosotros también, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Mire, enemigos en vuestra mente, o sea, enemigos en el corazón. En el corazón. Ahora os ha reconciliado. Antes eras así. Ahora está reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y dice, mire cómo es aquí las palabras, hermanos, condicionales. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Si en verdad permaneces ahí, si en verdad estás inamovible allí, la esperanza es tuya. La vida eterna es tuya. Es lo que dice Pedro, la esperanza que hay en nosotros. Pero el punto principal de las palabras de Pedro se profundiza precisamente en lo que yo les estaba diciendo. Cuando él menciona la razón de la esperanza que hay en los cristianos verdaderos.
Una razón que puede examinarse bajo una serie de preguntas, era lo que yo les decía. Esa esperanza se examina por medio de preguntas. Preguntas. Una pregunta es, ¿por qué obedeces al Señor de manera completa y sin reservas? ¿Por qué? No estamos hablando de una obediencia 100% perfecta. Estamos hablando de una obediencia completa. Una obediencia donde está puesto todo el corazón. ¿Por qué te esfuerzas en una vida de piedad y santidad? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Dime cuál es la razón que te mueve a ti a vivir así. ¿O por qué sufres lo que sufres por el nombre de Cristo? Me gustaría saber por qué. ¿Por qué? ¿O por qué perseveras en los caminos de justicia en este mundo malo? ¿Por qué? ¿Por qué vives así? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué te mantienes en tu integridad? ¿Por qué te esfuerzas por agradar a Cristo? Dime por qué, dime cuál es tu esperanza. Quiero saber, dímelo. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Si es que en verdad estamos viviendo así. Y todas estas preguntas tienen una sola respuesta. ¿Saben cuál es la respuesta a todas estas preguntas? Acerca de la razón por qué somos lo que somos y vivimos como vivimos y actuamos como actuamos. En razón de la esperanza que Cristo puso en mí. En razón de la esperanza que Cristo puso en mí. Y en Hechos 7, Esteban nos lo recuerda también, cuando hablando del Señor Jesucristo, él dice en el versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Palabras de vida. Nosotros hemos recibido palabras de vida. Pedro también tuvo la misma respuesta para el Señor Jesucristo cuando se apartaron de él aquellos seguidores de labios que no soportaron las demandas del Evangelio. Cuando el Señor le preguntó a los 12 si ellos también se iban a marchar. ¿Recuerdan ustedes en Juan 6? Cuando el Señor comenzó a hablar acerca de las demandas de tomar la cruz, seguirle a Él, negarse uno mismo. Y también esta demanda de santificarlo a Él como Señor. ¿Qué cosa hizo? Todos esos seguidores del Señor se fueron. Solamente quedaron los 12. Y el Señor le dijo a los 12, ¿y ustedes también se van a ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú, solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde va a ir un cristiano? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, creer que Cristo es Señor y santificarlo como Señor en nuestros corazones nos mueve a la obediencia, nos mueve a la piedad, nos mueve a la santidad, nos mueve al sufrimiento también. Nos mueve también a sufrir alegremente persecución, sin que pensemos en apartarnos de Él. Mire, sin pensar apartarnos de Él. O torcer los caminos del Evangelio para que encajen en una vida contraria a su señorío. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Por eso también las palabras del Señor deben remecer nuestros corazones cada vez que nosotros escuchemos. Cuando Él dijo, el que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará su vida. Hermanos, las personas preguntan sobre la razón de la esperanza que Cristo pone en cada cristiano. El mundo no lo entiende. No lo entiende. Y el cristiano, el profesante de labios, tampoco lo entiende. No lo entiende. Por eso es que dentro de las iglesias hay muchas divisiones, muchas luchas, muchas desuniones. Porque los incrédulos que están allí adentro, por decisionismo o por sandemanianismo, no entienden cómo es que tal vez la otra mitad sí santifica a Cristo como Señor. Los ven como legalistas, los ven como fariseos, los ven como fanáticos, los ven como ridículos religiosos. Ellos piensan que el cristianismo no tiene absolutamente nada con la religión. Bueno, ¿cuál es la razón de la esperanza que Cristo pone en cada cristiano? Muchas veces esa esperanza se consigue, hermanos, expresar, porque es muy difícil hablar de la esperanza, en verdad es hablar mucho, de lo que Cristo llega a ser para cada uno de los suyos. Yo estaba recordando dos pasajes acerca de esta esperanza, juntando también todas estas, lo que estamos hablando. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, ¿quién es él? Cristo. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esperanza. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. ¿Cuántas veces hemos cantado también ese himno nosotros? Y quizás también esas muchas veces no comprendemos los caminos por donde el Señor nos lleva mientras estamos peregrinando aquí en la tierra. En nuestro estudio del libro de los Hechos vimos las muchas veces en las que el apóstol Pablo sufrió por causa del nombre de Cristo y del Evangelio. Él sufrió hambre, desnudez, persecución, apedreamientos, naufragios y muchas cosas más. Pero ahora lo escuchamos decir, yo sé a quién he creído. Porque Él ha santificado a Cristo en su corazón. Por encima de todas las circunstancias que podemos nosotros vivir aquí en la tierra. Y previamente observamos lo mismo en la historia de Job. Un hombre quien lo perdió todo. Perdió toda su familia, perdió todas sus posesiones, perdió toda su salud, pero él también dice, aunque él me matare, en él esperaré. Hermanos, ¿cuál es la razón de su esperanza? ¿Cuál es la razón de mi esperanza? Eso es lo que Pedro nos tiene que llevar a nosotros a poder responder. ¿Cuál es la razón de su esperanza? ¿Cuál es la razón de mi esperanza? No, la razón de mi esperanza es que el Hijo de Dios se encarnó en el vientre de María, se hizo semejante a nosotros, murió por mis pecados y resucitó para ser el Señor de los muertos, como de los que viven, como dice Romanos 14:9. La razón de mi esperanza es que en la cruz me dio vida eterna. Yo lo sé, yo sé que me dio vida eterna porque yo lo he experimentado. Cuando me hizo renacer por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón de mi esperanza? ¿Cuál es la razón de su esperanza? La razón de mi esperanza es la fe que Cristo me concedió para que yo pudiese creer en el mensaje del Evangelio, que no hubiese podido creer de otra manera. La fe para creer que un día este cuerpo irá a la tumba y mi alma irá a juicio delante de Él.
La fe para decir que por sus méritos en la cruz yo seré declarado justo en ese día. La fe que me dice que soy suyo. La fe que me dice que soy suyo por siempre y que nada me separará del amor de Él. Esa es la razón de mi esperanza. Esa es. ¿Cuál es la razón de mi esperanza? La razón de mi esperanza es una persona llamada Jesucristo. Quien tuvo misericordia de mí y me rescató de la condenación eterna para llevarme a la familia de Dios. Esa es la razón de mi esperanza en todo momento. En los momentos buenos, en los momentos malos. Esa es la razón de mi esperanza en los tiempos de salud, en los tiempos de enfermedad. La razón de mi esperanza es que soy suyo y lo seré por siempre. ¿Y cuál es la razón de la esperanza suya? ¿Cuál es? ¿Es esta? ¿Es esta también la razón de la esperanza suya? Hermanos, todo comienza cuando nosotros santificamos a Cristo en nuestros corazones, no solamente como el Salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas, el Señor de todo lo que nosotros somos, el Señor de todo lo que nosotros poseemos. Él es así la razón de la esperanza, que posiblemente ninguna persona sin Cristo, un incrédulo, un profesante falso, no lo entendería. Pero aquel que ha podido experimentar de esta forma al Señor Jesús sabe también cuál es la razón de su esperanza. Vamos a orar.